Mujer y Sociedad presenta Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en nuestro 23º programa de hoy, 22 de agosto, transmitido desde nuestra plataforma de TV, la plataforma de YouTube, la plataforma de Facebook Live, y lo replicamos en Twitter y otras redes sociales que invitamos a suscribirse para que tengan la transmisión permanente de Mujer y Sociedad. Bicentenarias, o como bicentenarias, queremos la igualdad real de todas las mujeres en un país donde nuestras abuelas, tatarabuelas, bisabuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía. Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de muchas mujeres de la sierra, de la selva, de las ciudades. Este programa da su espacio a todas ellas porque buscamos construir en lo cotidiano, en lo artístico, en lo literato, en lo científico, en la vida y en nuestras leyendas, los intereses de todas las mujeres por la lucha por la igualdad real. Estamos en la conducción del programa con Emma Robles desde París y con Zoila Hernández desde Lima. Hola, Emma, ¿cómo estás? Hola, Suelita, ¿me escuchas? ¿Cómo Sí, ahora estás? sí. Estoy contenta de estar en Bicentenario justamente porque es el espacio en donde damos la voz a las mujeres, ¿no? Y que están en los diferentes dominios de la vida, en el arte, en la ciencia, en la educación, en sus territorios, en la agricultura, en la tierra, en fin, en la ingeniería, en todos los dominios, porque como dice Suelita, lo han estado siempre a lo largo de la historia y nuestra labor es darlas a conocer. Cuéntame a quiénes tenemos el día de hoy. Bueno, hoy día tenemos a dos brillantes mujeres, Rocío Maldonado, que es la primera, ¿no? Y tenemos a Melania, en el segundo momento vamos a tener a Melania Justo Nieto. ¿Quién es Rocío Maldonado? He ahí la gran pregunta. Rocío Maldonado, a los 10 años, la pintura la jaló a ella. No ella fue a la pintura, sino es la pintura la jaló a ella. Y estudió en Puerto Maldonado con el chamán y pintor pucallpino Pablo Amaringo, un famoso pintor. Luego, como la pintura la jalaba, se fue a Suecia a formarse en artes plásticas y exposiciones colectivas. Pero como la pintura la volvía a jalar de nuevo, se fue a la Escola Massana de Barcelona e hizo varios aprendizajes y exposiciones, como el mural, inmenso mural que hizo en TV3, y ahora la tenemos acá, porque nosotras la hemos jalado ya. Entonces, podemos conversar con ella. En 1995 se trasladó a Lima para estudiar paisajismo colorido. En 2003 hizo un punto de inflexión y se mudó a Suecia, a Estocolmo, donde residió 8 años. Después de varias experiencias y perfeccionando su técnica de Basic Scholar, creció, tuvo un crecimiento personal muy grande, viajó a la India para conocer el desamparo de la gente y peregrinar también. Luego estuvo por Israel, viajó por muchos lugares. En el 2010, en un periodo artístico y de madurez personal, viaja a España, a Barcelona especialmente, y se inscribe en Escola Massana, donde cursa muchos estudios de artes aplicadas al muro y a una serie de entrenamientos cualitativos, y se queda ahí, se queda a vivir en Barcelona. Tiene 2 niños, niñas, Chloe y Adrián,
y reside en estos momentos en Barcelona, en el barrio Sant Cugat del Vallès. Hola, querida Rocío, la tenemos acá con nosotras. ¿Cómo estás, Hola, Rocío? ¿Cómo es buenas ese tardes. viaje de Pucallpa, Suecia y Barcelona? Bueno, el viaje que he tenido desde Pucallpa a previamente Lima y luego Suecia, pues ha sido para mí una experiencia muy interesante. Salía de un pueblo que es Pucallpa, que es mi pueblo, muy pequeño y muy comprometida con la pintura allí, porque fueron mis inicios, es cuando yo aprendí tantas cosas desde muy pequeña allí, entonces la pintura, como dices tú, Zoila me ha jalado siempre, entonces siempre he sido desde muy pequeña como metida, ¿no? En mi mundo de arte y esto. Entonces, cuando salí de Pucallpa, siempre he sido una niña muy curiosa, una niña con muchas inquietudes y siempre tenía en la cabeza que yo quería irme de Pucallpa para seguir con mi arte, ¿no? Para conocer más cosas, inspirarme y ver más cosas fuera de Pucallpa, ¿no? Entonces siempre fui para Suecia, fue un cambio muy fuerte para mí, porque Suecia, pues es Suecia, es mucho frío, el cambio cultural es inmenso, no te imaginas, no tiene nada que ver con Perú, no tiene nada que ver con Pucallpa, es un cambio brutal, es un cambio no sé, de estar todo en buena temperatura, en temperaturas tropicales, al frío, con nieve, con mucha oscuridad, que en los meses de noviembre, diciembre, enero son muy oscuros, es un choque, ¿no? Es un choque, pero como digo, yo siempre he sido muy positiva, una persona como dice mi madre, muy aguerrida, muy fuerte y muy valiente. Entonces pensaba, he venido hasta aquí con un propósito y mi propósito es seguir estudiando, salir adelante con mi carrera y pues emprender como artista. Entonces, sí que es verdad que ha costado mucho. No voy a decir que no, porque no sería la verdad. Ha costado muchísimo estar allí, muchos años de soledad, porque yo fui sola y fui a estudiar y entonces dije, yo vine a un propósito y me quedo aquí. Viví allí más o menos 11 años más o menos, que estuve allí entonces haciendo estudios, trabajando. Me metí al mundo de la cocina, porque soy muy curiosa en estos temas también. Ya. Siempre me ha gustado, vengo de Perú, por supuesto, y para mí el tema gastronómico era fundamental, está en mis venas, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, estuve muchos años entonces en Suecia y pues he aprendido mucho en las Y escuelas en querida Suecia. Rocío, Sí, respecto al tema de Suecia, algo que a mí me generaba curiosidad, porque, bueno, también resido fuera del país, ¿no? Y sé que es un hito, ¿no? Cuando uno sale de un país, sales con muchos sueños, todo. ¿Por qué exacto. elegir Suecia? ¿Cómo llegas a Suecia? ¿A ti hay alguna escuela que te haya inspirado en especial en torno a la pintura? ¿O por qué esta elección? ¿Cómo llega a ti esta elección? ¿O es que Suecia te encuentra a ti esta vez? ¿O eres tú la que decide? ¿Cómo Bueno, sucedió esta experiencia? las dos cosas en realidad, porque la inquietud por los países nórdicos a mí pues me llega por amigas, amigos que estaban viviendo allí, entonces me contaban un poco la historia, la vida allí y me sonaba muy interesante, pues bueno, la nieve, estos países que son tan, ¿no? Interesantes desde lo lejos, entonces que tenía mucha inquietud. También hay una escuela muy conocida ya que se llama Consfac, que es muy interesante, que me hubiera gustado estudiar allí, pero al final no ingresé en esta universidad, sino ingresé en la de Barcelona. Entonces, me llevó allí en un principio conocerlo solo como turismo, ir y decir, mira, voy a mirarlo y a ver qué tal está allí y luego me puedo pasar a algún otro país. Francia era un país muy interesante, ya sabes, para los artistas, Francia, Italia son países
pues como el punto, ¿no? Allí tiene que ir todo artista, es muy, muy interesante, pero sé que es muy difícil también allí el tema, el aspecto universidad, vivir y esto. Entonces, el tiempo que yo estuve en Suecia, pues a mí me interesó cada vez más la cultura, la cultura que ellos tienen, sus formas de vivir, de ser y ¿no? de comportarse. Para mí era muy interesante. Y el frío a mí no me disgustaba, la verdad. Era la nieve y todo, era muy interesante para mí, porque en Suecia no pasas frío, estás súper bien, dentro de las casas estás muy bien. Entonces, el tema de invierno sí que es un poco durillo, esto que les comentaba en los meses que son noviembre, diciembre, enero, porque no hay mucha luz, hay muy poca luz, entonces sí que eso es un poco duro, ¿no? Pero los artistas vivimos un poco de cambios, vivimos un poco de estas cosas que no a simple vista no son sencillas para ti. Nos gusta que sea un poco así, un poco diferente, ¿no? Ujú. Y Ya. entonces esto me inspiró muchísimo a mí. Y, estudié una escuela allí, estudié figura y esto me gustó mucho, me concentré mucho en los estudios y a mí me inspiraba mucho, a mí me inspiraba todo en Suecia, la oscuridad, el frío, la nieve, el verano, la gente, me inspiraba muchísimo todo de ese país y me acogió muy bien. Entonces, para mí fue algo fantástico que un país te acoja, ¿no? Como inmigrante, que tú llegas y te sientes solo, te sientes como sin familia, ¿no? Y es un país que te acoge muy bien. Yo me sentí muy bien. De hecho, soy sueca de pasaporte, pero entonces me siento con mucho, mucho agradecimiento al país y fue una experiencia muy bonita para mí. Allí Sí, has hecho varias pinturas también, has hecho exposiciones sí, también. sí, Cuenta- hice exposiciones, me dediqué a pintar, si bien es cierto, tuve como un poco más, estuve apartada del tema que es exposiciones, porque hice unas cuantas, pero no tantos como hubiera pensado, porque me concentré mucho en pintar, en aprender, en ir a una academia y concentrarme a mejorar, ¿no? Mi técnica. Allí conocí lo que es la figura en sí, porque como sabes, en Pucallpa yo aprendí paisajismo. Nosotros no hacíamos figuras humanas, por ejemplo. Entonces, para mí fue nuevo desde ya Lima, que empecé con el dibujo, y luego continuarlo en Suecia, para mí fue algo muy interesante porque allí descubrí los diferentes técnicas de dibujar personas, era muy interesante, me concentré muchísimo en esto y me gustó lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, sí que tenía clientes y que hacía pedidos y esto, bueno, he tenido muchos contactos allí que siempre han querido hacerme exposiciones y esto, pero yo siempre era como, no, espera, que yo necesito trabajar un poco más, que necesito saber un poco más y era siempre como soy muy exigente con las cosas que a veces quiero lograr, ¿no? Entonces me interesa aprender mucho, siempre estoy en constante aprendizaje, experimentando cosas y es como se refleja mi arte en realidad ahora. Rocío, y en estas múltiples realidades que nos comentas, ¿no? Desde Pucallpa, Lima, Suecia, España en su momento, tú como artista reflejas, finalmente sintetizas de una manera artística aquello que vives, aquello que ves, ¿no? Yo me pregunto si tu origen, que en este caso Pucallpa, tú sientes que sigue en ti a través de tu arte, a través de lo que quieres reflejar, las ideas que te inspiran. Hay Pucallpa, ¿qué representa para ti en tu trabajo artístico? Pues eso es una pregunta muy interesante porque si bien es cierto, yo cambié mucho mi estilo, eh, ¿no? Antes era más paisajista, entonces hacía muchos paisajes muy coloridos, mis inicios fueron muy coloridos, ¿no? Muy de árboles, de aves, y entonces cuando yo
fui a Suecia a aprender lo que era el cuerpo humano, lo que era pues dibujar formas, hacer figuras, bueno, edificios y casas y todo esto. Fue como un lapsus para mí de decir, vale, tengo esto ahora y necesito aprender esta técnica y tuve como una pequeña pausa, ¿no? De mi rocío en Pucallpa, ¿no? De mi, digamos, de mis orígenes, ¿no? De esto. Aunque en la pintura, refiriéndome, porque yo adoro Pucallpa y siempre estaba como muy orgullosa y siempre continuando con mis raíces, ¿no? Entonces, cuando hago esta pausa, regreso otra vez con todo lo aprendido a temas y aunque a veces uno no note esto, uno siempre refleja sus orígenes. Entonces, esto es lo que yo veo en mis pinturas, veo una añoranza por mi pueblo, ¿no? Veo selva, veo personas, veo bosques, veo ríos, entonces siempre están conmigo. Entonces, en todas las cosas que yo hago es siempre lo que reflejo. Los elementos de la naturaleza en general se ven mucho en tu obra, ¿no? Por lo que hemos podido ver, por ejemplo, el mar es un tema que has trabajado en Sí. la pandemia, ¿no? ¿Y qué representó este proceso de pandemia para ti? En realidad, hemos conversado en Bicentenarios con otros artistas Sí, y justamente el tema de la pandemia parece ser como un periodo a prueba, ¿no? Donde muchos pusieron a prueba su arte y también de creación. ¿Cómo tú viviste sí. ese proceso de pandemia? Bueno, el proceso de la pandemia, la verdad es que tengo que decir que no fue difícil para mí, fue más bien un momento de inspiración, un momento en el que me senté a reflejar, a pensar y a reflexionar, perdona, acerca de las cosas que yo estaba haciendo, acerca de mi familia, de la vida que tengo y hacia dónde quiero ir, ¿no? El tema del mar para mí refleja, pues, es un tema muy especial porque yo más bien tengo un poco de miedo al mar. El mar para mí es como intocable, es una cosa de respeto. Yo lo miro y lo respeto. Y para mí esto fue una buena comparación, ¿no? Decir, mira, este es el mar, estamos viviendo un momento de incertidumbre, estamos viviendo un momento en que no sabemos a dónde nos va a llevar, es un momento que no estás viendo la tierra y pues no sabes lo que va a pasar en medio de todo eso, ¿no? Entonces, el mar para mí refleja mucho el COVID, de todo lo que había pasado en aquella época, ¿no? Y creo que está bastante claro, bueno, porque el mar para mí es muy incierto, ¿no? Como se llama mis obras, mar incert, que es en catalán, entonces significa un mar incierto. Ujú. Entonces, bueno, para mí fue algo muy productivo, la verdad. Tenía muchas cosas buenas. En aquel momento con la familia ha sido muy interesante porque ha nacido en mí mucho apego con los niños, era como muy relajado con ellos, hacer cosas con ellos, jugar, y era, no sé, mucha unión. Para mí en este aspecto ha sido positivo. Bueno, en estos momentos, ¿no? Yo sé que mucha gente lo ha pasado muy mal, pero para mí ha sido como muy positivo los momentos. Claro, yo pienso que para los artistas, los escritores, ha sido 2 años de concentración, ¿no? 2 años de reflexión para los científicos también, porque tenían tiempo para dedicarse a las cosas que querían realmente, ¿no? Para los escritores, ¿no? Los ensayistas, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Eh, dime, y ¿puedes contarnos algo del famoso pintor y chamán? Y ahí yo quería preguntarte si has pasado por el chamanismo tú, del señor Pablo Amaringo. Sí, Eh, a ver, yo empecé desde muy pequeña con el arte. Yo siempre tenía esta inclinación al arte, concursaba mucho en las escuelas. Empecé a los 10 años, más o menos, estaba concursando y haciendo cosas a nivel escolar. Luego, a los más o menos 12 años, conocí a este hombre, Pablo Maringo, una persona súper
sabia, una persona que muy, muy culta, muy sabia, que siempre tenía como la respuesta exacta para tus preguntas, una persona sumamente misteriosa, porque no era muy apegado a sus alumnos, pero sin embargo era como soltaba frases muy cortas, muy, muy interesantes. Siempre aprendí de él muchas cosas, la verdad, positivas. Él me trajo a este mundo, ¿no? Que era el paisajismo. Sabes, la escuela Ushuaia es una escuela de arte visionario. Muchos alumnos allí toman ayahuasca, pintan por medio de la ayahuasca en sus visiones. Pablo Ameringo lo hacía mucho esto. Yo no tomé ayahuasca, tengo que decir lo que yo quería hacerlo, pero no surgió porque era menor de edad, entonces estaba prohibido para mí hacerlo. Era como, no, tú no puedes hacerlo hasta que tengas, no sé, 20 años. Decía, pero ¿por qué? Bueno, era un tema legal que no esto, pero me interesaba, si es verdad que alguna vez he tenido alguna curiosidad, pero luego lo dejé, no fue más. Yo pintaba lo que me inspiraba, el bosque, la naturaleza, y entonces me concentré mucho en esto. Entonces ya no fue una influencia, ¿no? Lo del ayahuasca no me quitó estas ganas de pintar o hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, en Pucallpa, Pablo Ameringo fue muy, muy conocido, un hombre que ha instruido a sus alumnos, muchos alumnos, era un hombre con mucha vocación y pues las escuelas estaban llenos de niños, todo era gratis, no era nada pagado, o sea, las pinturas y todo, él nos gestionaba todos los materiales, era muy interesante porque él tenía un sueño, ¿no? De crear muchos artistas en la selva. Decía, esto tiene que ser un pueblo de artistas, decía muchas veces, ¿no? Era su sueño, quizás, y era Bien, muy interesante. Muchos alumnos han salido de allí, claro. muy reconocidos en el arte. Sí, sí. Sí. Y sí, dígame, soy. Lo que sé ahora es que hay una universidad interétnica y Sí, lo que sí, no sé si cuánto el arte influencia ahí, pero me imagino por la historia anterior que tú señalas, ¿no? sí, Entonces, ojalá que continúe esa dinámica, porque con tanta imaginación que hay ahí en el mundo selva, ¿no? Y todo es verdor y todo es misterio, ¿no? Cada paso en la selva es sí, un misterio también, además, ¿no? Entonces, para sí. los artistas es un lugar, pero clave, creo yo, no sé. Sí, muchos jóvenes allí están inspirados por el arte, el tema de la selva. Es interesante mirarlo porque hay mucho artista allí. Es muy Ujú. interesante. Y el arte que ellos reflejan es un arte peculiar, digamos, es un arte muy, muy interesante, muy colorido. Tiene Ujú. cosas, creo Ujú. que sí, que se reflejan mucho en la selva, ¿no? Ojalá Ujú. continúe en las escuelas. Yo he perdido totalmente el contacto con gente de allí, entonces no sé cómo se gestionan esto después de su muerte, entonces tengo la esperanza de que continúe, ¿no? Y continúe el propósito que él tenía, ¿no? En la escuela. Y Mm, bueno, Estimada eso. Rocío, otra de las obras que he podido ver, y además te confieso que me ha gustado mucho, es la obra en relación a la búsqueda, ¿no? Que señalas que hay influencias, ataduras y la resolución, la divides en tres, ¿no? Sí, Entonces, Sí, las influencias es aquello, todo aquello que ha marcado, influido en tu constitución en sí de vida. Pero también hablas de la palabra ataduras y me emana entonces preguntarte cuáles son las dificultades que has sentido de repente para constituirte como artista y como mujer también, porque ese es un plano que nos interesa desde Bicentenarias, que hacer conciencia, ¿no? ¿Cuáles son las ataduras que has sentido en tu vida respecto a esto? Y finalmente la resolución, ¿no? Que es algo que también lo mencionas en esta propuesta artística, porque se nota que eres una mujer decidida, ¿no? Que ha luchado por sus sueños en el arte desde muy pequeña, desde 8 años, y la verdad que es una historia particular, ¿no? Así que me gustaría conocer un poco por un lado, lo que te inspiró de repente a hacer esta obra, cuáles son las ataduras, cuáles son las resoluciones, y así también saber de tus proyectos futuros, porque
nos vamos acercando a la parte final del programa y no me gustaría irnos sin saber qué viene para ti, de la entrevista, perdón, porque el programa sí. Bueno, la búsqueda fue un proyecto que muy interesante para mí, porque era como un autoanálisis, ¿no? Yo me hacía preguntas y trataba de buscar las respuestas en toda mi experiencia, ¿no? La búsqueda entonces se divide en tres partes, que una es, como lo dijiste, las influencias, luego en las influencias pues muestro un poco sobre las cosas con las que tú has nacido, has crecido, lo que te influye, ¿no? Desde tu niñez, ¿no? Hacia adelante, que son tus padres, familia, puede ser religión, política, todo lo que te influye, ¿no? Que te marca, digamos. Y luego tiene la parte que es la ruptura, que es muy interesante también, porque es lo que más o menos una historia, ¿no? Como me pasaba a mí, que yo crecí en Pucallpa, crecí en un ambiente muy interesante, que era la selva y todo eso, lo que me influía, ¿no? Lo que me ayudó a salir de allí también, cuando estuve en Suecia y me hacía reflexionar y pensar a qué he venido aquí, qué es lo que busco, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr. Entonces, habla un poco de estos cambios también y habla concretamente sobre mi vida artística, porque en mi vida artística yo iba buscando muchas influencias, digamos, iba buscando aprender, iba buscando, era una constante búsqueda, entonces tenía que pararme, sentarme y pensar qué es lo que estoy buscando, qué necesito para yo poder decir, mira, he encontrado mi camino. Hay un cuadro muy interesante que también se llama El Camino, que es parte de la resolución. Entonces, la resolución es la tercera parte, que no está hecha aún, que esa vendrá próximamente. Entonces, la ruptura, perdón, habla sobre las cosas que tenemos atadas, ¿no? A uno mismo. Habla sobre tus obstáculos en la vida. Nosotros como mujeres pintoras tenemos, digamos que, muchos obstáculos. Entonces, no es fácil con una mujer pintora. Más que los hombres, ¿no? Más que los hombres. Sí, yo diría que sí, yo puedo afirmar que sí, es más que los hombres. Luego tenemos otra parte también para nosotros las mujeres, que es el ser madre, ¿no? Que es también, no es una atadura, es algo que a mí, mis dos proyectos fueron mis dos hijos, lo más fantástico que me ha podido pasar, y coincidía mucho, porque yo en todas las imágenes que has visto antes, estoy embarazada allí. Estoy trabajando embarazada en estos proyectos y wow. Me veía subiendo embarazada las escaleras y mis profesores decían, pero madre mía, ¿qué haces? Decía, pero no paras. Y era muy interesante porque es lo que me empujó a seguir adelante y a decir, sí puedo, yo lo voy a hacer. Y fue muy, muy, muy interesante porque como madre tienes ese obstáculo, ¿no? De decir, no tengo tiempo, entonces ahora no puedo concentrarme en mi carrera, en mi pintura y cosas, pero no, con el embarazo y mis hijos yo seguía pintando, yo seguía haciendo, embarazada, saliendo después de la cesárea, seguía sentada enfrente presentando mis obras y decir, pero ¿cómo puedes hacerlo, mujer? Me decía, pero ¿cómo puedes hacer esto? Que acabas de salir del hospital. Hay una foto muy interesante que me tomé en el hospital recién de cesárea y con el ordenador enfrente y haciendo mi tesis, ¿no? Y decía, wow. Pero se reían muchísimo. Todos se reían, decía, pero ¿cómo puedes hacer esto? Entonces, para mí este proyecto es muy especial porque me ha dado a conocer el camino que yo quiero seguir, lo que estoy encontrando y me gusta. Entonces habla mucho también de mi estilo, ¿no? Con la que estoy ahora, que en lo que me he sentido muy, muy, muy confortable. Y es como lo que decir, vale, esto es lo que me gusta hacer y por aquí voy y voy por un buen camino. Entonces, digamos que he encontrado una parte de lo que estoy buscando, ¿no? En el arte uno siempre va buscando nuevas cosas. Es lo interesante del arte también. Claro, sí. Es parte de la creación, ¿no? Parte de las interrogantes que se tienen en el camino. Exacto. Dime,
Y con tus hijos y tu pareja, o sea, se unen esos tres proyectos, porque es tu pintura, tu Sí, pareja, tus ujú, hijos o tus sí, hijas. sí. Yo puedo decir que yo los he podido acomodar, organizar bien para que funcionen. Ujú. Intento mucho mantener mi tiempo para yo poder trabajar, inspirarme, tomarme un pequeño tiempo para que yo pueda hacer mis viajes, pueda buscar, ¿no? Mi inspiración, porque el arte es esto, es una constante búsqueda de inspiración. Mm, Entonces, puedo hacerlo, he aprendido a hacerlo con mis hijos al costado, jugando y haciendo, ¿no? Cosas al lado mío y yo trabajando y esto. Entonces, ellos maman esto, entonces es como ellos también quieren hacer cosas. Entonces, la niña, pues ella pinta, ella hace sus cosas. Entonces, les he enseñado también que, bueno, mamá tiene que trabajar, pues ustedes también pueden trabajar conmigo y tratar de inculcar un poco lo que es el arte, ¿no? El amor al arte y esto. ujú. Entonces trato de compaginar las cosas, porque creo que si no lo hiciera así, no podría seguir con el tema, ¿no? De arte y continuar con mi carrera. Claro, Entonces, claro. sí, como ¿Y cuándo, mujer es un poco más difícil en este aspecto. claro, ¿y cuándo nos visitas? Bueno, mira, justo estaba hablando estos días con mis hermanos, decir, mira, a ver si puedo visitarlos en diciembre o quizás el próximo año en mayo. Y es Ujú. muy difícil. Estuve el 2000, ¿qué era? Hace no, hace tres años más o menos estuve allí. Pero no lo pasamos muy bien en Pucallpa porque a mi hijo pequeño le dio el dengue. Entonces pasamos todo el proceso muy, muy mal en el hospital y entonces ha sido como un pequeño caos allí. Pero bueno, uno se aprende de todo. Las experiencias quedan. Bueno, si no, igual, Rocío, también, si vienes a París, estaremos bastante Ah, contentos pues de mira, recibirte, por supuesto, encantada. porque he visto que en realidad se ha expuesto en varios países, ¿no? En Inglaterra, en Suecia, en España, y lo que Ahora estoy deseamos con de muchas. Bicentenarios es que esa fibra de artística que tienes se desarrolla al máximo, ¿no? Y que todos conozcan tus obras. Bueno, pues Eh, gracias por esta invitación. Estoy muy agradecida que tengan mucho interés y que se preocupen, ¿no? De estos temas, sobre todo con mujeres, que esto es muy importante hacerlo, porque entre mujeres yo siempre he aprendido que uno tiene que cuidarse, apoyarse y estar unidas entre mujeres. Y eso será el futuro bueno para nosotros y nuestros hijos y los hijos Y de la, nuestros hijos. sí, y la tendencia va por ahí, ¿no? La tendencia mundial va por ahí. Sí, 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 va Es- por esto. Y, las mujeres van tomando postas importantes sí, y la sí, sociedad sí, también tiene la expectativa de qué hacen las mujeres, cómo así, pueden gobernar, cómo pueden trabajar, cómo pueden vivir, ¿no? Hay una exacto. Sí. expectativa, eso. Y en el arte debe ser Aún fuerte. queda mucho por trabajar, pero yo creo que vamos por buen camino. Es muy interesante porque vamos por muy buen camino. Y bueno, Adelante, entonces, Rocío, muchísimas gracias por tu muchas presencia gracias, el día de hoy. Te seguimos aquí haciendo hurras porque es una muchas historia gracias. de realización finalmente, ¿no? Nos has contado cómo Así, combinas tu etapa de maternidad, tus sueños, tu talento, la transmisión que haces también hacia tus hijos y, en fin, a todos los que te estamos escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias. muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Un Gracias. Y hasta placer. otra oportunidad. Te vamos a hacer seguimiento, mi querida Rocío. ¿Ah? Bueno, nos vamos a un corte, nos vamos a una publicidad y regresamos.
Bien, estamos en esta segunda parte de Bicentenarias. Bueno, tocamos el tema del arte, la pintura, la Amazonía, ¿no? Porque nuestra anterior invitada venía de Pucallpa y ahora justamente seguimos con el tema de la Amazonía a través de otra invitada. Ella se llama Milena Justo Nieto, es abogada e investigadora en temas de interculturalidad, de las mujeres, del acceso a la justicia. Ella es magíster de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador y realmente es una especialista muy, muy apasionada justamente de estos temas, ¿no? Tenemos el agrado de tenerla entonces el día de hoy para tocar un tema tan, tan importante para nosotras como es el tema de las mujeres en la Amazonía y su lucha por la justicia intercultural. Con ustedes, Milena. Hola, Milena. Hola Emma, hola Zoila, qué gusto poder conocerlas, encontrarnos. Bueno, para mí nuevamente muchas gracias por la invitación y qué bonito estar en este espacio de mujeres, hecho por mujeres y donde nos da esta oportunidad de pensarnos en estos contextos que todavía son difíciles, todavía son difíciles para nosotras. Muchísimas gracias a ti por participar de esta entrevista. Hay muchísimos temas que hablar respecto a todo lo que has desarrollado como investigadora, como profesional. Pero en lo personal me gusta siempre partir, valga la redundancia, del punto de partida, ¿no? Tuyo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué elegiste especializarte en este tema de mujeres, de acceso a la justicia, de la Amazonía? ¿Vienes de la Amazonía? Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito tu historia? Sí, claro. Bueno, yo soy tacneña, vengo del sur, radicada en Lima hace unos 12 años, unos 13 años, pero en realidad tacneña con las raíces bien puestas, pero un poco la vida laboral, ¿no? El tema también de interés en investigación, me han llevado al país, pero en realidad a las zonas rurales del país, ¿no? Y en estas zonas rurales, que en realidad tengo un interés arduo, por tanto, las zonas de campesinas, ¿no? De la sierra, como las nativas en el marco de lo que es la Amazonía, me han permitido ver de cerca también el tema de lo que es el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, por ahí viene esto en el marco de lo que es el territorio, ¿no? Pero en sí, desde mi carrera y desde mi feminismo, también he tenido la oportunidad de trabajar en el marco de diferentes derechos, ¿no? O sea, en un primer momento trabajaba mucho el tema de derechos sexuales y reproductivos, el tema de derecho a la participación política, ¿no? Pero un poco los años me han ido a hacer más énfasis, ¿no? En el tema de lo que es el derecho a una vida libre de violencia, en lo que es el acceso a justicia y específicamente en lo que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y un poco para ir entrando a los temas que he investigado, ¿no? A los temas que me interesan. En este camino también he tenido muchos momentos de reflexión, ¿no? Porque es importante todo el tema de lo teórico, ¿no? Lo que uno va investigando, de hecho, todas estas fuentes de muchas feministas que nos han antecedido, pero también es importante verlo ya en el contraste real, ¿no? En cómo es que está sucediendo, cómo estamos accediendo a esos derechos que hemos ganado, ¿no? Entonces, un primer momento a mí me ha hecho pensar, ¿no? Ya desde mi propio feminismo, desde mis propios estudios, desde mi propia experiencia laboral también, de qué mujeres estamos hablando cuando estamos escribiendo de las mujeres, cuando estamos alcanzando una serie de derechos en el tema legislativo en el marco de lo que somos o de lo que son los derechos para las mujeres, ¿no? Y me encontraba de que muchas veces este avance se daba así, era muy importante para todas las mujeres porque nos da un marco amplio normativo, ¿no? Hemos avanzado mucho en todo el tema de lo que es investigación, etcétera, pero aún ahora, cuando muchas veces hablamos de esa mujer o de esas mujeres, hablamos de un único modelo de ser mujer, aún ahora, ¿no? Entonces, un poco como que universalizamos a la mujer y eso hace que perdamos de vista a las diferentes mujeres que existimos, ¿no? Pero en especial a las mujeres andinas, a las mujeres amazónicas, ¿no? A las mujeres que viven muchas veces con
una serie de opresiones mucho mayores a las de género, ¿no? Es importante pensarnos desde el género, es una herramienta trascendental, pero hay otras categorías como lo que es la clase, como lo que es la etnia, que son importantes para nuestra reflexión cuando nos escribimos, cuando hablamos de violencia u de otros derechos, ¿no? Entonces, creo que este ha sido como que un primer descubrimiento o una primera llamita, ¿no? Que me encendía en pensar qué más, o sea, por qué estamos universalizando a la mujer como esa única mujer que puede acceder a todos esos derechos que ha ganado, ¿no? Porque si bien es cierto, derecho al voto, a la educación, podemos divorciarnos si queremos, una serie de derechos ganados, ¿no? Pero que aún ahora no son de acceso para todas las mujeres, ¿no? Así es, Milena, y por cierto, en esta perspectiva interseccional finalmente, ¿no? Porque tratas de ver múltiples dimensiones, has mencionado la clase, el territorio, la cultura, en fin. Realmente la realidad es compleja y amerita tener en cuenta todas esas dimensiones, ¿no? Y respecto ya a la realidad de estudios, que en el estudio en sí, ¿no? Tu terreno, tu trabajo de campo en el que has podido realizar, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Cuál es el hecho quizá detonante que te ha llevado a elegir, a precisar una área de investigación? Sí, bueno, en el marco de esta primera pregunta que yo mencionaba, ¿no? Es en sí, muchas feministas decoloniales ya un poco han avanzado y descubierto el camino, ¿no? O la luz en el marco de esta gran pregunta, ¿no? Y muchas de ellas, por ejemplo, Brenny Mendoza, ¿no? Mencionaba de que uno de los principales problemas cuando hablamos de violencia es universalizar esa violencia, ¿no? Pensar que estamos hablando como una violencia que es única para todas las mujeres, como ya lo había mencionado, pero hay otras feministas decoloniales, por ejemplo, como Lorena Capnal, ¿no? Que es maya, ¿no? Que escribe desde un feminismo decolonial, pero además desde su propia identidad indígena, ¿no? Que menciona, ¿no? El hecho de cómo es que estas violencias, por ejemplo, cuando son hacia las mujeres indígenas, tienen un escenario que implica lo que es el cuerpo individual, pero también lo que es el cuerpo colectivo, ¿no? Porque estamos hablando ya de un derecho colectivo, de ellas entendidas también como parte de lo que es una comunidad, ¿no? Y bueno, una serie de aportes, ¿no? que mujeres ya nos han dado, que me hicieron pensar a mí en cuáles son estas formas de acceso a justicia de lo que son las mujeres indígenas, tanto de Amazonía, ¿no? Como de las zonas andinas. Y encontrabas, pues, de que si bien es cierto, tenemos un sistema de justicia ordinario que nos enmarca en una serie o una ruta ya con una ley específica de violencia. Por ejemplo, nosotros desde el 2015 tenemos la ley de sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Lamentablemente, debemos decir 2015 que recién tenemos una ley que nos ha protegido como sujetos, ¿no? Dentro de lo que es una misma norma, porque su antecedente era la del 93, que era la ley de protección de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y no había una ley específica para nosotras. Pero bueno, con esta norma hay como una ruta de protección y una ruta penal específica, muy bien estructurada para lo que es el acceso a justicia de las mujeres, pero que para las mujeres indígenas también es de difícil acceso, ¿no? Por más de que hay un avance mucho mayor a la que teníamos en el 93 con la del 2015, aún así, todos estos nudos, todas estas barreras, desde lo que es, por ejemplo, la falta de intérpretes, desde lo que son las barreras geográficas, desde lo que son las barreras económicas que tienen las mujeres indígenas cuando quieren acceder a justicia, se continúan perpetuando, ¿no? Muchas veces cuando mujeres indígenas de la Amazonía en específico, ¿no? Porque estamos hablando del río, ¿no? Que prácticamente es lo que divide, ¿no? a la población en la Amazonía, o en específicamente en Loreto, que es el lugar donde yo hice un caso de estudio y también trabajé un tiempo, encontraba de que muchas mujeres, por ejemplo,
cuando querían acceder a este sistema de justicia ordinario, se armaban de valor para salir de su comunidad, no acudir a su sistema de justicia comunitario que ya estaba presente en su comunidad, sino que accedían a este otro sistema de justicia ordinario. Gastaban muchas veces todo el dinero que tenían para poder comprar la gasolina, armar el peque y poder llegar a la capital de lo que es la región. Y no recibían, una vez llegaban, esa atención prioritaria, ¿no? Esa atención diligente. Muchas veces las diligencias implicaban muchos días que las llevaban a ellas a retornar a sus comunidades, y una vez que retornaban ya no había un regreso, ¿no? Porque sabemos de que desplazarse en estas zonas es extremadamente caro, ¿no? Y así como no había un regreso de ellas, tampoco es que había muchas cosas que se hacía desde lo que es el Poder Judicial, el Ministerio Público, para poder acercarse a ellas también y que sus casos puedan tener un buen cauce y puedan acceder a justicia, ¿no? Esto no solamente desde las instituciones del sistema de justicia, sino también desde las otras instituciones que en sí no había una conexión, no había una articulación entre ellas mismas como para poder dar este encauce ideal para las mujeres de estas zonas, ¿no? Mirela, ¿y se tiene algún alcance de cuántos más o menos son los casos? Porque de por sí es ya difícil denunciar a veces algo para una mujer, ¿no? Pero de ahí a que llegue a que sea juzgado es otro proceso. ¿Hay alguna cifra aproximada para que quienes nos escuchan más o menos tengan un panorama de cuánto representan estos casos? Bueno, en el marco de lo que uno podría acceder de acuerdo a la procedencia del caso, tú podrías, o yo podría atreverme a decir de que es como que la mayor parte de los casos que proceden de zonas rurales terminan en un archivo. Yo estudié en específico, ¿no?, la cuenca del río Napo, ¿no? Y en la cuenca del río Napo logré identificar en la comunidad y en las aledañas en la comunidad de Puerto Elvira y las aledañas que encontré de esta cuenca, cerca de un 80% de casos archivados, ¿no?, de los que se habían logrado denunciar. No puedo hablar de una estadística general, porque de hecho las estadísticas del Poder, no es que hayan estadísticas, por ejemplo, de Poder Judicial o de Ministerio Público. Nosotros las estadísticas en sí que manejamos son del número de denuncias que se recibe en las comisarías, ¿no? Y también, y cuando sale el anuario estadístico con estas cifras, no es que te dice la ubicación, sino te dice las regiones. Así que podría hablar de las que yo encontré en lo que es mi estudio, ¿no? Pero al margen de lo que encontraba en la justicia ordinaria, ¿no?, hay una justicia propia también en estas comunidades, ¿no? Lo que se le dice lo que es la justicia indígena, la justicia comunitaria, que en específico no es la jurisdicción especial, que es un derecho colectivo que tienen lo que son las comunidades campesinas y nativas. Y en esta forma de hacer justicia, tampoco las mujeres encontraban respuestas, ¿no? Porque muchas veces, pese a que yo soy muy respetuosa de lo que es la justicia indígena y la comunitaria, de hecho tengo mucha admiración con toda la forma de organización propia de las comunidades, pero encontraba también ya desde una mirada crítica que las personas o las autoridades, ¿no?, en las comunidades, cuando se trataba de un caso de violencia de género, de una violencia contra la mujer, no es que daban una atención específica a esos casos, ¿no? Es decir, como que se podían organizar para diferentes conflictos, pero cuando se trataba de una violencia contra las mujeres, no es que sea algo tan valorado o tomado en cuenta para esa justicia comunitaria. No se veía como grave, digamos. No se veía como grave y se veía como un asunto privado, ¿no? Lamentablemente. La violencia de las mujeres era, o sea, la queja, las mujeres amazónicas era contra sus parejas, o era otro tipo de violencias. Sí, no, estoy hablando de la violencia mayormente que ejercían sus parejas hacia ellas. Uh-huh. Uh-huh. O sea, otro indígena o una indígena. Claro, las personas en su comunidad, ¿no? Ya.
Entonces, en ambos espacios, digamos, en la justicia del Estado occidental, Ujú. por así decirlo, ya de por sí era bastante difícil que una mujer que viene de la Amazonía, que pasa por diferentes dificultades, logre tener acceso a justicia. Y en el caso de también su propia comunidad, este era un tema secundario, terciario. Pero ¿encuentras entonces semejanzas o existen ciertas diferencias? ¿Qué alcances has tenido en tu investigación? Sí, bueno, de por sí lo doloroso que era, ¿no? Para las mujeres tener dos rutas para poder acceder a justicia, ¿no? Tú sabes de que la forma de organización de las comunidades nativas, ¿no? Es muy organizada, ¿no? Hay una estructura de lo que se le dice lo que es la asamblea comunitaria, hay un presidente, o que es el APU, hay un viceAPU, ¿no? Hay un tesorero y hay otros cargos específicos, ¿no? Que pueden regular lo que es el tema de cuestiones muy solidarias, por ejemplo, en relación a cuando hay carencia de algún alimento, cómo es que pueden compartir, trocar entre ellos, ¿no? Cómo es que puede ser, cómo se puede subsistir la vida en sí en comunidad, es viable en estas comunidades. Pero hay una cuestión, ¿no? Hay una cuestión que el patriarcado, ¿no? Cómo es que impacta, ¿no? Que definitivamente cuando se trataba de estas violencias ya particulares, no son particulares, porque en sí era que una familia no denuncie un hecho de violencia, que una mujer en una familia denuncie un hecho de violencia, era algo que también afectaba en sí a toda la comunidad, ¿no? Porque alteraba el propio orden de la comunidad, ¿no? Pero pese a ello, no eran tomados para lo que es la asamblea, no eran los temas de discusión, ¿no? Y como ya te había mencionado, la justicia ordinaria, hay una serie, ¿no? De mucho más de lo que he relatado, una serie más de nudos que mencionar en relación eh, a la falta de, no solamente de empatía, ¿no? Sino a la falta de cumplimiento de los protocolos básicos para poder atender a una mujer que es víctima de violencia, no más aún si está en la Amazonía. Pero ante esto surge la pregunta de qué hacen las mujeres frente a ello, ¿no? O sea, las mujeres son víctimas, sí, ¿no? Pero las mujeres solo somos víctimas y en este caso, estas mujeres de estas comunidades de la Amazonía, ¿no? Que son las que yo he mirado más de cerca, pero también lo he visto en las comunidades andinas, las mujeres no se quedan en el solo espacio de ser víctimas, ¿no? Sino que buscaban otros canales de acceder a justicia. Y cuando tú veías esos canales de acceder a justicia, eh, tomando en cuenta ciertas teorías respecto a cómo es que vemos un derecho crítico, cómo vemos otras formas de regular conflictos y hacer derecho, u otras formas de lo que es acceder a justicia, yo podría decir que esas otras formas que buscaban las mujeres de acceder a justicia eran formas, ¿no? De regular conflictos que son derecho en específico, ¿no? Y también eran una nueva justicia hecha por las mismas mujeres en sus comunidades. Desde sus comunidades. Pero no solamente mirado desde una lógica utópica de que le trato de dar un sentido a su resiliencia, ¿no? Sino que cuando nosotros hablamos de lo que es el pluralismo jurídico, que está reconocido en nuestra Constitución, ¿no? Que, como ya lo había dicho, es ese derecho colectivo que tienen las comunidades de poder regular sus conflictos siempre y cuando no vulneren los derechos humanos, ¿no? Hay otra corriente que también surge de lo que es el pluralismo jurídico, que se le llama el pluralismo jurídico emancipador. De esto ha escrito, por ejemplo, Antonio Wolmer, que es un brasilero, y también ha escrito Boaventura de Souza Jr., ¿no? Me gusta mucho la de Wolmer en la que él refiere de que este pluralismo jurídico emancipador es ese que surge de la gente, ¿no? Es ese que surge de los lugares que están más al margen del margen, ¿no? Como son las mujeres indígenas que estoy relatando, y surge porque en el marco de lo que es este modelo normativo que tiene una matriz eurocéntrica, es un modelo normativo que no es justo para todos, que no es igualitario para todos,
Y eso genera una crisis. Y esa crisis genera una emergencia y una urgencia de buscar nuevos canales de acceder a justicia. Él se basa específicamente en los grupos que buscan estas formas de hacer justicia en el marco de lo que son los proyectos liberadores y comunitarios, ¿no? Entonces él va a decir que ese pluralismo jurídico emancipador es ese derecho, ¿no? Es ese derecho que busca estas otras formas de regular un conflicto en el marco de lo que son las prácticas insurgentes. Y cuando habla de un derecho hallado en la calle, Boaventura de Sousa Jr., hace un ejemplo un poco más urbano, quizás para entenderlo, ¿no? Él no se enfoca en los grupos insurgentes, pero pone un ejemplo urbano porque dice, todo grupo humano, cuando tiene una situación, un conflicto, ¿no? Va a buscar la manera de organizarse, va a buscar la manera de imponer sus reglas y arreglarlo, ¿no? Mientras más grande sea el grupo, va a ser mayor esa organización. Y él habla, por ejemplo, del caso de las favelas, ¿no? Indica, ¿no? En las favelas es un lugar donde no entra el Estado, ¿no? Pero es un lugar donde hay reglas específicas, donde hay formas de hacer justicia dentro de una favela. Y a eso le podemos decir que ellos están haciendo su propio derecho. Por eso le dice un derecho. La lógica de conflicto, de cooperación, es inherente en general a las sociedades, ¿no? Y cada sociedad establece sus normas, ¿no? Pero lo que me gustaría regresar es a tu investigación. Entonces, tu hipótesis es que, digamos, las mujeres están desarrollando su propia manera de hacer justicia y tú lo estás tratando de desarrollar además desde una perspectiva de pluralismo jurídico, de la emancipación. Emancipador, si he entendido bien. ¿Y cuáles son las prácticas de estas mujeres que a ti te inspiran a decir que en efecto hay un horizonte emancipador? ¿Qué es lo que en el trabajo de campo que he tenido, qué es lo que has encontrado? Sí, bueno, yo encontré sus voces. Sus voces en el sentido de, en primer lugar, en la mayoría de las comunidades de la Amazonía tú encuentras a una mujer líder o una madre líder. No está en el marco de lo que son la estructura de lo que es la comunidad nativa o de la comunidad en específico, pero la autoridad de mujer líder o madre indígena es una autoridad reconocida en la propia comunidad, ¿no? Es decir, todos la respetan, la siguen, y hay muchas veces en algunas comunidades en las que esta mujer líder incentiva o se agrupa con otras mujeres y ven temas relacionados a las mujeres en la propia comunidad, ¿no? Desde la organización, desde organizaciones básicas, pero también desde lo que son las formas de regular conflictos, que después las voy a desarrollar, ¿no? Entonces, hay una autoridad, o se ha creado una autoridad, ¿no? Propia o representativa para las mujeres. Cuando hay un caso, o los casos que yo he podido analizar de las comunidades del río Napo, cuando surgía un caso de violencia, muchas veces la mujer que era víctima acudía a la mujer líder para solicitar su intervención para que el APU pueda tomar el caso. En algunos casos el APU lo tomaba de acuerdo a lo que es el protagonismo, ¿no? Un poco lo avanzado, ¿no? Que esté esa comunidad, pero en otras no, ¿no? Cuando no lo tomaba el caso, lo que hacían era buscar la solidaridad en la comunidad. Es decir, con sus voces continuaban la denuncia de familia en familia, indicando ha sucedido esto a tal compañera de la comunidad y buscamos que se haga justicia, ¿no? A su favor, ¿no? Había una búsqueda de solidaridad colectiva desde sus voces y también se llegaba a un punto en el que había una interpelación al agresor, ¿no? En la que se le pedía de que pida disculpas, de que se comprometa, ¿no? A cambiar su actitud, ¿no? Y también había una denuncia pública en la comunidad, ¿no? Esto obviamente de acuerdo al tipo de caso que tenemos, ¿no? Es decir, por la misma gravedad de los casos, definitivamente un canal de ese tipo no es accesible a cualquier, un caso de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Pero había una organización, ¿no?
estas voces podríamos decir, ya, pero es normal o es parte de las acciones que yo también haría si estuviera en una situación así en cualquier espacio. Pero Wollmer, por ejemplo, cuando habla de este pluralismo jurídico emancipador, usa algunos criterios, ¿no? Para decir cómo es que podemos definir, si es que estamos hablando de si es que podemos decir que de verdad lo que tú me estás diciendo podría encajar de una forma de hacer derecho, porque acá el derecho solamente es como que, cuando hablamos de derecho muchas veces lo ponemos en un pedestal, ¿no? Y él, por ejemplo, uno de los criterios que menciona es el tema de lo que es la legitimidad del sujeto que lo ejerce, ¿no? Entonces, en ese primer punto encontramos que sí, había una legitimidad hay una legitimidad porque hay una autoridad nueva que se ha creado en muchas comunidades, que es la mujer líder, la madre indígena, ¿no? Un segundo criterio era el tema de la satisfacción de la necesidad humana, la satisfacción de ese acceso a justicia. Y también se cumplía, porque en estos casos, cuando tú hablabas con la mujer que había denunciado el hecho, también ella se sentía, ¿no? Ella sentía de que toda esta ruta en la que empezaba con la exigencia, ¿no? Con la solidaridad, pero después con lo que es el compromiso de esta persona que había sido agresora, la había hecho sentir que iba a haber, o sea, había podido acceder a justicia por el hecho que ella había denunciado, ¿no? Hay un tercer punto que es el tema de la democratización de los espacios, ¿no? Y definitivamente, acá también hay una democratización del espacio porque quiera o no esa asamblea comunal, el caso siempre llegaba a verse al inicio o al final en la asamblea comunal, ¿no? Entonces había una democratización porque las mujeres... Previo a eso había una organización de mujeres. Sí, claro. Sí, claro, porque cuando la mujer, la madre líder, ¿no? O la lideresa, ¿no? Empezaba a buscar justicia, no solamente lo hacía ella y la mujer que había sido víctima, ¿no? Sino que había muchas otras mujeres que se ponían en alianza. No en el marco de, digamos, eran un colectivo de mujeres en la comunidad, sino que era algo inherente, ¿no? Es como que todas las mujeres ya se prestaban para esta búsqueda, para esta búsqueda de solidaridad en sí de todos los otros habitantes de la comunidad, ¿no? Entonces, sí, había un movimiento colectivo de mujeres que eran las que se solidarizaban y buscaban que se pueda hacer justicia con su compañera, ¿no? Sí, y además del... Sí. Sí. Bueno, lo que te quería decir, y esa formación de solidaridad entre ellas y otros, ¿las reforzaba, las ha hecho consolidarse en su propósito? Sí, totalmente, ¿no? Cuando yo las entrevistaba, ellas hablaban desde su empoderamiento, ¿no? Que de hecho era un empoderamiento que tú lo escuchabas y bueno, en mi caso es como que también me empoderaba, ¿no? O sea, esa forma de, no solamente es la resiliencia, ¿no? Porque es la palabra más común que nosotros podríamos decir, ¿no? Ante una situación tan crítica, sino en realidad lo que Walsh, por ejemplo, cuando Walsh habla de lo que es la interculturalidad crítica, que yo también lo tomo mucho para haber desarrollado este estudio en específico, y ella habla de esa reexistencia, una reexistencia en la agencia otra, en la forma de convivir otra, ¿no? Y hay otra forma, hay ese sujeto que ellas asumen, ya es otro sujeto. En esa alteridad, ellas ya logran ser ese otro sujeto de alteridad, ¿no? Dejan de ser víctimas y no es que pasan a ser la autoridad pudiéndola equiparar con el APU o cualquier otra autoridad de la comunidad, ¿no? Sino que ellas logran hacer una alteridad que se la reconoce, ¿no? Que tiene un poder distinto en la comunidad, pero un poder distinto que siempre se piensa en colectivo, ¿no? Entonces es muy bonito, o sea, es muy Les admirable. permite finalmente ir creando justicia, ¿no? O sea, son creadores de justicia a la interna, en su manera consuetudinaria. Particular, bien particular, ¿no? Sí,
muy particular, ¿no? Y en formas en las que muchas veces nosotros no reconoceríamos, ¿no? Porque inicialmente uno puede decir la voz, ¿no? Pero la voz, ¿cómo la voz? El decir puede ser una forma de hacer justicia. Puede serlo Interesante. si es que Sí. estamos viéndolo no desde estos criterios, ¿no? Se cumplen, ¿no? Y cuando de hecho nosotros hablamos en sí ya del derecho positivo, del que tenemos en las reglas, la norma es así, la norma te dice, ante un caso se procede así, criterios para poder atender el caso, o sea, todos estos puntos de organización particulares, ¿no? También se dan en lo que es la comunidad o también se pueden ejercer por parte de las mujeres. Yo en específico he encontrado estas formas que yo le estoy mencionando, hacer justicia a través de la voz, del reclamo, de la solidaridad, ¿no? Así es. Pero Funciona, pero, al final funcionaba, al final funcionaba esa forma de trabajo, o sea, esa justicia que dice otras formas de hacer justicia desde las mujeres amazónicas. O sea, ¿funciona al final de cuentas? Sí, sí. La idea de este pluralismo jurídico emancipador en la que yo me baso para decir estas otras formas de hacer justicia, un poco se conducen a concretar proyectos que conducen a una racionalidad liberadora, ¿no? Entonces, yo creo que sí, porque estamos viendo de que mujeres que no habían tenido respuesta de dos canales específicos para acceder a justicia que tenían, que estaban al margen del margen o eran las proletarias del proletariado, como diría nuestra Flora, ¿no? Han encontrado una forma propia de ellas mismas tener sus canales de acceder o sus canales de regular sus conflictos, ¿no? Entonces, sí, sí era algo que funcionaba, pero sin duda, ¿no? Eso no quita de que el Estado deba seguir fortaleciendo los canales que se tienen para que todas las mujeres podamos acceder a justicia, más aún en las zonas rurales, que las autoridades comunales, ¿no? Desde lo que es la justicia comunitaria también se pueda fortalecer todo el tema de lo que es el género, ¿no? Y la valorización, ¿no? De las mujeres como sujetos de protección de derechos en las comunidades, es algo que se tiene que seguir fortaleciendo. El punto es cómo es que siempre encontramos en esta situación, en una situación tan adversa, mujeres que podemos no solamente quedarnos en ese lugar de víctima, ¿no? Sino que también hacemos mucho por crear un proceso liberador, ¿no? Entonces, me parecían unas prácticas admirables, ¿no? Admirables y de las que hay mucho que anotar, ¿no? Hay mucho que reflexionar a partir de ello, ¿no? Estimada Milena, estamos casi llegando a la parte final del programa, pero Zoilita, si tienes una pregunta, sería bueno que si Sí, la hagas ahora. sí. Lo que te quería decir es que si ellas lograron una manera de hacer justicia, de hacerse justicia, al final de cuentas, el APU, los APUs o los pre-APUs o las autoridades que siguen a los APUs, ¿asumían los reclamos de ellas? Sí, sí, en muchos casos sí se llegaba, como indicaba, al inicio o al final, el tema se tenía que tocar en la asamblea, porque en muchos casos la mujer líder o la lideresa, ¿no? De la comunidad había ejercido tal sensibilización en su propia comunidad que cuando ya acudía con una mujer y le indicaba al APU, ¿no? O lo indicaba a la asamblea, el caso pasaba directamente a la asamblea y se veía de forma comunitaria, ¿no? Habían casos en los que había resistencia, ¿no? Y es donde se suceden todas estas otras formas que yo les he mencionado. Pero al final se llegaba a ver en la asamblea, porque había todo un pedido de disculpas públicas, una denuncia pública, que quiera o no el APU haberlo visto inicialmente en la asamblea, se terminaba tocando ahí y lo terminaba aceptando también, ¿no? Entonces, sí habían logrado hacerse un espacio, por eso hablaba yo de la democratización del espacio en las que ellas también ya participaban y poco a poco, ¿no? Es como que iban teniendo mayor reconocimiento también dentro de lo que es la asamblea, ¿no? Qué bueno, y me alegra muchísimo que hayas trabajado eso desde el ángulo
del derecho también, ¿no? Porque has trabajado desde la interculturalidad, has trabajado desde la visión feminista, desde la visión de género, que es menos feminista, pero es defensora de derechos, y has trabajado, o sea, entre la sociología, la antropología y el derecho, ¿no? O sea, varias ramas de trabajo, varias ramas de investigación, y que en el norte, o sea, en Loreto, porque es toda esa parte norte de la Amazonía, se venga dando esto, ¿no? Yo me acabo de enterar a través de una película que se llama Wandari, que es una película de Madre de Dios, donde las mujeres en las comunidades, las mujeres indígenas, en las comunidades indígenas, ya tienen, en algunas diría, ¿no? Por lo menos en las que yo he visto, ya tienen voz y voto, ¿no? O sea, las reciben, o sea, las escuchan y también tienen posiciones de decisión respecto a los diversos temas y también sobre el tema del maltrato, por ejemplo, ¿no? Que todavía falta trabajar más probablemente para que ninguna mujer salga herida de esa situación, de esas condiciones, ¿no? Y bueno, el Estado, no sé hasta dónde pueda llegar, pero se requiere Estado, o sea, no puede haber un Estado pequeño como han estado diciendo siempre, no, es que el Estado tiene que ser pequeño para que pueda la gente, para que pueda atender a las personas. Eso es falso, el Estado no tiene por qué ser pequeño, tiene que ser de acuerdo a las condiciones, ¿no? Reales y materiales de toda la población. Sí. Uh-huh. Sí, Lena, antes de darte la palabra, o sea, en realidad de toda la entrevista que hemos tenido contigo, me voy con mucha esperanza porque uno de los temas que también hemos tratado es el tema de la discusión sobre la nueva constitución, ¿no? Entonces, siempre ha habido esta perspectiva de pueblos indígenas, pero yo no sentía tan desarrollada esa intersección entre pueblos indígenas y al mismo tiempo perspectiva de género, ¿no? Y la violencia, ¿no? Todo lo que es desarrollado. Y me parece que tú lo estás haciendo, o sea, con los aportes que pueden ser localizados y todo, pero esa es la base para justamente pensar qué normas deberían regir el Perú de una manera como carta magna, ¿no? En ese grado. No es, ahora ya no tenemos quizá el tiempo para desarrollar tantos otros temas que quedan pendientes y por eso me gustaría básicamente agradecerte, decirte que tienes una investigación muy, muy interesante y que puede aportar mucho al país. Y solamente quisiéramos de repente quedarnos con tus palabras finales, si tienes algún proyecto en adelante, anunciarlo. Este es el espacio. Para nosotros como bicentenarios, en todo caso, eres una mujer del bicentenario, porque estás justamente abordando los temas que requerimos como sociedad. Uh-huh. Sí, gracias. Bueno, en relación a lo que decías hoy y decías tú, claro, en Madre de Dios yo entiendo de que también las están reconociendo, ¿no? Pero son estas nuevas autoridades, o sea, porque en sí la asamblea comunal como tal no tiene ese cargo, pero ellas son las que se han hecho, es decir, no solamente están en Loreto, en realidad, si es que vemos las comunidades andinas también, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en algunas de Puno encontraba las tenientinas, ¿no? Es como que ahí se le decía a la autoridad el teniente, pero habían surgido las tenientinas también, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas reflexiones que yo he mencionado son de esas mujeres. O sea, esas mujeres son las que lo han hecho posible, ¿no? Y en realidad es como que uno a veces, la vida te da la oportunidad de ir recogiéndolas, ¿no? Ir mencionándolas, hablando de ellas, ¿no? Pero hay que reconocer que ellas son las que están haciendo, somos las mujeres las que tenemos que ir construyendo el país. Cuando hablamos del pluralismo jurídico también, y por ejemplo las diferencias que hay en la Constitución del 79 y con la del 93, que lamentablemente nos lo ubicaron muy mal todo el tema de lo que son los derechos colectivos, ¿no? Muchas cosas que mencionar al respecto, pero yo me quedo en que las mujeres de estas zonas, las feministas decoloniales, que también ya han escrito mucho pensando este cuerpo, este territorio, pensando en todo este... Todavía no mucho, todavía no mucho. Todavía sí, no mucho, pero sí, es decir, claro, o sea, la interseccionalidad, ¿no? Con Lugones, Yuderquis, o sea, hay el feminismo afro también, tanto que nos está aportando, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, pero creo que las mujeres lo estamos haciendo, así que también esa sería mi reflexión final.
Muchísimas gracias, querida Milena. Eres Milena y justo, ligado al derecho, ligado a las normas, porque a veces el comportamiento social y las normas parecen no encontrarse, ¿no? Pero creo que al final de cuentas sí calza, y conversaremos en otra oportunidad de manera mucho más amplia, porque el tema da para más Sí. reflexión para los demás, ¿no? Quiero cerrar con algo muy pequeño ahí en relación a lo que has dicho, que yo creo que eso es lo que nos han hecho creer, o sea, porque la forma de regular la república, ¿no? El por qué surge el derecho y la ley es justamente para establecernos reglas y poder determinarlos la sociedad en la que tenemos que vivir, el contrato social, ¿no? Podemos hacer otro contrato, podemos hacer otra constitución, ¿no? Como lo decía Emma, necesitamos esta constituyente en la que podamos dialogarnos, ver cuáles son las cosas que realmente necesitamos para tener una norma que pueda ser beneficiosa para todos y todas, ¿no? Pero no tiene que ser algo ajeno la ley y el derecho. En sí, toda ley surge de una praxis instituyente, de un movimiento, de una demanda que lo solicita, ¿no? Entonces, con nuestras voces sí podemos ir generando esas demandas para que después podamos verlas quizás en una nueva constitución. Gracias, muchas gracias por la invitación y bueno. Y hasta la próxima, No es una despedida final, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Tú tienes la palabra, mi querida Emma, para la despedida final. Agradecemos a todos y a todas. ¿Qué más? Agradecemos a Noelia también, que nos pone los tiempos, ¿no? Y sabemos que a veces nos pasamos un poquitito. Gracias a ella por su tiempo también, a todos los que nos escuchan. Como lo ha dicho nuestra invitada, Milena, en realidad en nuestra praxis está nuestra capacidad de transformación, porque creamos también, somos actores sociales capaces de crear derechos, normas, capaces de crear una forma de vida y por lo tanto organizarla también. Así que nos vamos entonces, querida Solita, con esa reflexión desde Bicentenarias hasta el próximo martes con nuevamente dos 27. invitadas. Sí, el martes 29, perdón, el martes 29. El martes 29 de agosto. Ok. Sí. Entonces nos vemos el 29 con todos. Síganos en las redes sociales, Facebook, YouTube, comenten. Vamos a hacer especial atención porque ya nos han gelado la oreja un poco también por no ver quizá algunos comentarios, así que estaremos mucho más pendientes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y suscríbanse a nuestro canal, por favor, suscríbanse, apóyennos con su suscripción y con sus observaciones y cuestionarios que quieran mandarnos.